buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumyavadi Pashatya Deshatarine Jayatari Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a retomar las lecturas y reflexiones de textos del Bhagavad Gita, ya recordando que estamos prácticamente al final de esta divina y siempre maravillosa conversación. En la última lectura y reflexión habíamos compartido sobre los textos que comenzaban el texto número 66, donde el Señor le decía la conclusión de todo el conocimiento a Arjuna, o sea, la mayor confidencialidad del conocimiento, de todo el conocimiento védico está en esa conclusión, y es la conclusión donde el Señor le dice a Arjuna: abandona todas las variedades de Dharma y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. O sea, esa es la mayor perfección de la entidad viviente. La mayor perfección de la entidad viviente es retornar o lograr el retorno total, completo, absoluto y perfecto a su posición constitucional. La posición constitucional de la entidad viviente. La palabra constitucional evidentemente se refiere a aquello que según tu constitución te pertenece o a lo cual tú perteneces. La posición constitucional de un pez es nadar en el agua. La posición constitucional de un ave del cielo es volar. Cuando ella no puede ni siquiera volar, aunque sea 50 centímetros, se pone todo triste. Evidentemente, si es un ave que ya se adaptó a estar en la tierra, como la codorniz y esas cosas, perfecto, no hay necesidad de volar, pero un ave que guarda todavía su constitución de volar, entonces si usted no le permite eso, también le pasa lo mismo. Y así la constitución del fuego es calentar y emitir luz, la constitución del agua es ser húmeda, o sea, todo lo que existe realmente, originalmente, tiene una constitución original. Y entonces la autorrealización de eso sería no solo descubrir cuál es esa constitución, no solo comprender cuál es esa constitución, sino emprender el sendero de retorno a esa constitución original. O sea, entonces la constitución original de la entidad viviente es la constitución de servir eternamente a la suprema personalidad de Dios, es la constitución de estar completamente al servicio, pero este estar al servicio completamente requiere también de una condición inseparable, es la condición de la total entrega. Pero esta total entrega tiene un requisito. Como es su condición natural, entonces se supone que en algún momento, cuando retorne a ella, debe de suceder también de modo natural y voluntario. Mientras que la entrega sea condicionada, el término condicionado, ¿verdad?, nos recuerda que es a cambio de algo. No, Señor, yo voy a entregarme a ti, pero mira, yo necesito. O mira, Señor, por favor, mi salud se restablece y entonces yo me entrego completamente a ti. Perfecto, Dios a veces participa de ese tipo de negociación y la acepta, permite que suceda lo que tú estás pidiendo, pero porque tú le dijiste y me entrego. Entonces así muchas personas, incluso personas que llegaron a ser renombradas históricamente desde el punto de vista religioso, llegaron a Dios por un tipo de trueque. Por ejemplo, este señor que Martín Lutero llegó a Dios por un tipo de trueque, o sea, la historia narra, ¿no? Él iba, la noche era de mucha tormenta, una zona de muchas descargas eléctricas, y él muy aterrorizado, entonces le dijo al Señor que si por favor si le salvaba la vida, él le prometía dedicarse a él por completo.
y entonces iba así todo asustado, y cuando vio así entre la tormenta, al frente, cercano, había una especie de monasterio, y entonces se sintió muy feliz porque bueno, allí iba a estar refugiado, y corrió, tocó, le abrieron unos monjes, se refugió, y bueno, ya después vino el camino de la vida religiosa. Y así otro pasó parecido con San Agustín, o sea, Agustín de Hipona, y muchas personas en el mundo han llegado a una vida de religiosidad, incluso sin, desde el punto de vista individual, sin caer en instituciones ni eso, pero desde el punto de vista individual, una vida de entrega, porque ha iniciado mediante un cierto trueque. Perfecto. Pero después, posteriormente, esa vida, si es seria y la lleva con seriedad, y si el trueque fue sincero, la persona cumple su parte. Empieza a dedicarse, a acercarse a alguien que lo pueda guiar de un modo certero y con real seriedad. Comienza a hacer su parte de irse entregando cada vez más, hasta que el roce diario, la familiaridad diaria con la práctica bien guiada, con los otros practicantes del camino que sea, estoy hablando ahora en sentido general, y la familiaridad progresiva con la propia identidad del Señor Supremo o la personalidad del Señor Supremo, va haciendo que surjan determinados tipos de sentimientos y emociones, que aumente la fe, que vaya surgiendo determinado conocimiento, y entonces usted se va entregando, ya no por trueque, ya no por negociación, ya no por cumplir tu parte del negocio, sino porque ahora está aumentando el sentimiento de amor por Dios, y tu vida está comenzando a girar en torno a ese sentimiento. O sea, literalmente te estás enamorándote, y no enamorándote solamente, sino tomando conciencia de tu enamoramiento, pero te estás dando cuenta que este enamoramiento no es como el del mundo material, que se sitúa en ciertos intereses de un posible gozo. O sea, yo me enamoro, cierta atracción por esta chica o aquella chica, por aquel chico, o lo que sea, por lo que sea, porque le atraen sus ojos, o le atrae su cabello, o le atrae su forma escultórica del cuerpo, o le atrae la forma en que habla, o le atrae su inteligencia, o lo bondadosa que es. O sea, siempre hay así, ¿verdad? Elementos, pero después muchas veces sucede que cuando estas personas se juntan, es probable que si esa relación no madura, entonces ya después que pasan cierto tiempo juntos, que ya estás disfrutando del elemento que te atrajo de esa persona, te adaptas a ese elemento, o sea, ya no es deslumbrante para el disfrutador, y entonces simplemente la pasión disminuye, y entonces se ve que no hay ninguna sustancia de amor real en el trasfondo, y vienen todos los asuntos que todo el mundo conoce. Sin embargo, el tema de la relación con Dios, sucede un aumento en la atracción si usted de verdad se empeña de modo sincero. Si te acercas de modo también superficial, como a veces pasa a nivel de instinto material, buscando algo específico, es probable que tengas suerte y te toque ya, como dicen por ahí las personas, te toque ya y te sucedan cosas que te hagan transformarte. Pero también es probable que no encuentres lo que estás buscando según tus expectativas y simplemente te apartes, o hasta es probable que encuentres cosas diferentes, opuestas a lo que busques, y hasta conviertas a la persona de Dios, al personaje de Dios en tu cabeza, en tu enemigo, o en algo hacia lo cual no se debería transitar, e incluso te puedes hasta convertir en un predicador opuesto a él, o sea, comenzar a decirles a las otras personas que eso de Dios es una tontería, que si Dios existe, entonces ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta miseria, hambre, calamidad, no sé qué, no sé cuánto? Y empiezas desde tu frustración interna a decir eso. Yo también he conocido muchas personas de esas que se han hecho una expectativa determinada y entonces han chocado con una realidad determinada, y entonces el ser humano tiene la necesidad siempre de encontrar un culpable para su sufrimiento, y evidentemente casi nunca
tiene la sinceridad de ponerse a él mismo como culpable. Entonces, el culpable más cerca que hay y el más fácil es Dios, porque como tú no tienes la sensibilidad de conocerlo, una relación estrecha, no tienes la sensibilidad de escucharlo, entonces tú no vas a poder escuchar su modo de él explicarte que no tiene que ver con nada con eso. Entonces tú, como él no se puede defender porque tú no lo escuchas, entonces tú puedes tener un culpable ahí que le puedes achacar todas las consecuencias supuestamente o cosas negativas que han pasado en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con no sé, el dolor tan grande que tú sientes por esto, por aquello, o el sufrimiento por los determinados maltratos que otras personas y cosas así, ¿verdad? Pero cuando pasa lo contrario, entonces llega un punto en que la entrega total está cada vez más cercana y esa entrega total es directamente proporcional a la intensidad, crecimiento, purificación, también de el conocimiento que vas logrando sobre Dios como personalidad y el amor que vas desarrollando hacia esa personalidad. Entonces llega la entrega. No puede haber, voy a repetir literalmente la palabra, no puede, la frase no puede, o sea, es imposible haber entrega a Dios total, verdadera, auténtica, completa, si no se ha completado el estado de amor puro hacia Él, ni el estado de conocimiento hacia Él. Este conocimiento del cual hablo es el conocimiento vivo que proviene de la relación con Dios. El conocimiento comienza con la recepción de información a través de la literatura, a través de lo que otras almas te dicen, etcétera, etcétera. Pero esa es la antesala del conocimiento, eso es información. La realización de ese conocimiento en verdad a nivel personal emana de la experiencia. O sea, es el Señor mismo quien te va revelando su presencia, sus detalles, sus cualidades, según Él lo crea necesario, evidentemente a través de siempre intermediarios, o sea, que te van ayudando a alistarte. Es como, se utiliza muchas veces, incluso en la Jesús utiliza también esta cosa de la novia y el novio, o sea, la novia la que está preparando para casarse, ¿verdad? Siempre para casarse, en todas las culturas alistan a la novia. De hecho, a la niña, desde que es niña, que está creciendo en las culturas más tradicionales, de cierto modo la van alistando, la van entrenando, la van preparando para el matrimonio. Le van enseñando a hacer los quehaceres de la casa, que son necesarios, porque supuestamente en esa cultura son necesarios o se espera que toda muchacha o mujer educada y que sea íntegra los sepa hacer, o sea, el maravilloso arte de la cocina, el arte que ya se han perdido, cosas como por ejemplo el bordado, la costura u otras cosas, ¿verdad? Y cosas incluso de cosas básicas sobre el bienestar, algunos remedios, algún tipo de masaje, cositas así, el buen trato, y entonces a una edad temprana en esas culturas, ya 12 13 años, ya normalmente se comprometía a las muchachas. Pero cuando esa muchacha se comprometía y ya había un prometido y ya estaba fijado un día de la boda, entonces ese día de la boda se dedicaba mucho tiempo a terminar los detalles últimos de la novia, o sea, ya lo que implica el arreglado personal, la imagen más íntima, más personal, o sea, vestuario, maquillaje, perfumado, baños con esto, con aquello, para que su piel quedara olorosa, limpia. ¿Verdad que esas culturas son deslumbrantes? Son muy majestuosas, las chicas las decoran así de un modo tan hermoso, aún la más sencilla se decora de un modo hermoso, pero ese modo hermoso se complementa con la, por llamarlo de alguna manera, la ingenuidad, la bondad, la mansedumbre que la chica haya desarrollado también en sí mismo como ser humano. Entonces esa belleza interna tan profunda y duradera se engrana con la belleza externa
y entonces queda un resultado realmente maravilloso. Entonces allí es ya cuando está todo esto listo, ya dicen, wow, ya la novia está lista, bueno, y ocurre la unión legal y la fiesta y la celebración. Y entonces así pasa con la entidad viviente. La entidad viviente iniciar el camino espiritual es iniciar una preparación para el matrimonio. Realmente, por eso se aspira y se pide, que es genial cuando alguien nace en una familia instruida desde el punto de vista de la espiritualidad y lúcida, amorosa, y eso porque desde que nace esa persona la va a ir guiando, ¿verdad? Es como la chica esa de la tradición de la India, los países arábicos, desde que nace, eso sería lo ideal, pero muy pocos nacemos en ese tipo de ambiente. Entonces, ¿qué hace? Llega un momento en la vida que tú te das cuenta de la necesidad de encauzarte o otros te explican como le quieras llamar y comienzas en serio ese asunto. Eso es como el comprometimiento. O sea, no te educaron desde pequeña para ser después, qué sé yo, madre de familia, esposa, pero cuando tú te enamoraste de alguien y entonces tú misma te interesas, ay, yo quiero aprender, mira mamá, abuela, por favor, enséñame a cómo se cocina esto, cómo se hace aquello, cómo se hace un bordado, yo quiero aprender porque yo estoy enamorada de fulano y yo quiero agradarle y si la vida me lo permite, quisiera casarme con él en algún momento y formar una familia. Entonces ese mismo proyecto, pero llevado a concepción espiritual, donde el enamorado y el amado es el Señor Supremo, es el proceso. Entonces la entidad viviente busca un entrenamiento, busca una preparación progresiva y en base a ese entrenamiento, mientras más se entrena, mientras más aprende a cocinar esto y aquello, cuando está aprendiendo, no está aprendiendo como una persona en un curso de cocina, no, ella está aprendiendo con la mente fija en el futuro esposo. Ella está aprendiendo porque ella en su mente está diciendo, wow, esto me tiene que quedar bien rico, me tiene que quedar bien decorado, porque esto es para fulano. O sea, no es simplemente elaborar un plato. Cuando usted hace una actividad o sea, esa actividad tiene un destinatario y ese destinatario está ligado al amor y no a un interés de otro tipo como un salario, etcétera, etcétera. Esa actividad se vuelve una actividad muy virtuosa, ya sea que el objeto de ese amor es su hijo, su esposo, su esposa, un amigo muy querido, un familiar o alguien por quien usted siente mucho afecto, compasión, lo que sea. Algo que le haga a usted realizar la actividad desde un estado muy diferente al estado en el cual comúnmente se realiza la actividad. Entonces eso va haciendo que usted vaya aumentando. Cada actividad de esa que usted realiza pensando en esa persona va haciendo que usted aumente su amor por esa persona, su amor por esa persona, su amor por esa persona. Después cuando ya llega el momento, que es un momento de establecer conversaciones ya con esa persona, comienza entonces usted no solo a seguir aumentando su amor, sino que empieza a aumentar su conocimiento de esa persona. Pero ya no es por lo que te dijeron tus amigas que lo conocen o tu madre que conoce a la familia de ese prometido, no. Ahora tú personalmente estás teniendo la oportunidad de ir pasando cierto tiempo conversando con él, según la tradición te lo permita, enterándote de sus cosas, de algunas él, de algunas tuyas, viendo detalles que se van haciendo cada vez más amplios, más amplios, más amplios, hasta que después del día del matrimonio, de la boda, en las culturas tradicionales, entonces llega la famosa luna de miel, donde llegan a los detalles más personales e íntimos. Pero fue un camino progresivo. Ya en la era moderna ese camino se viola totalmente, pero ese camino, si lo analizamos, es un camino necesario y no solo necesario, es un camino hermoso. Por tanto, volviendo al tema de Dios como el amado y al alma como aquella enamorada o aquella muchacha que se está enamorando
y quiere caminar hacia su amado, es también un camino hermoso. El camino de la espiritualidad realmente, en su esencia, debe ser un camino hermoso. Debe ser un camino lleno de ansias, lleno de ilusiones. Debe ser un camino lleno de júbilo, debe ser un camino lleno de certeza en el sentido de que tú quieres entregarte a ese amado, tú quieres convertirte en su esposa a pesar de las dificultades de la familia, a pesar de las dificultades de los tiempos, a pesar de las cosas de que sabes que la vida es temporal, aún así tú quieres hacerlo, estás empeñado en 100% en lograrlo. Entonces cuando la espiritualidad se convierte en un sendero tortuoso, cuando la espiritualidad se convierte en un sendero agonizante, en un sendero agotador, en un sendero sin ilusión, un sendero sin fantasía, un sendero sin anhelo, un sendero sin palpitación en el corazón, un sendero sin una presencia clara de amor por el amante, entonces es que está siguiendo la ilusión del sendero real. ¿Estás siguiendo la sombra del sendero real o estás siendo mal guiado por lo que te están diciendo que es el sendero, pero en verdad no es más que una fantasía construida aberrantemente sobre el sendero? El sendero del amor nunca puede ser un sendero de ese tipo. El sendero del amor es un sendero radiante. Puede que pase externamente por situaciones a veces difíciles, pero sigue siendo radiante. O sea, porque el simple deseo mantenido en tu mente de que va a llegar un día en que al fin vas a poderte entregar por completo, es la entrega completa a la cual Krishna habla aquí en el verso 66, al Supremo, que ya no va a haber velos intermedios, no va a haber barreras, no va a haber nada llamado condiciones de realidad material ni condicionamientos, no va a haber modalidades de la naturaleza, no va a haber ya nada que quede en ti que te impida entregarte por completo. El mantener, creer en eso es lo primero, creer que eso sí va a suceder un día si tú sigues empeñado en ese sentido, si tú cultivas el amor, si tú cultivas el conocimiento, si anhelas que eso en tu corazón va a suceder y que cada vez van a ser menos los obstáculos, eso ya hace que te mantengas en el fondo de tu corazón radiante. Y cuando las oscuridades de la vida, porque las oscuridades de la vida vienen, porque van a venir los envidiosos. No hablo de los envidiosos de afuera, los envidiosos que tú mismo tienes dentro. Es como la chica que se enamoró del chico más guapo del pueblo y las otras chicas de su edad se ponen envidiosas porque este chico la está llamando a ella y no a las demás. Entonces ellas se ponen envidiosas y comienzan a decirle ciertas informaciones, a veces mezquinas, malvadas, malévolas, incluso informaciones falsas como, oye, vi al chico tuyo mirando a otra chica, o mira, el chico tuyo me dijo que él no está tan interesado en ti, que simplemente está jugando contigo, o sea, cosas así, ¿verdad? O sea, nuestra mente va a empezar a darnos argumentos contra el camino espiritual, contra el Señor Supremo, para que recapacitemos que no vale la pena, mira las restricciones, que si las regulaciones, que si no puedes disfrutar, que si no puedes ser feliz, que si no esto, que si no aquello. Ese es el trabajo de la mente materialista. Porque es envidiosa, la mente materialista surge, nace de la semilla de la envidia, por eso ella, detrás de cada uno de sus pensamientos, deseos y sentimientos, hay envidia. Aunque no la detectemos, está allí. Y va a estar también esa mente, no solo habita en nosotros, esa misma mente habita en casi todo el mundo que no esté en un proceso de purificación espiritual. Así que también esa mente se va a manifestar a través de otras personas que van a tratar de o hacerte la vida difícil, o van a tratar de reírse de ti, o van a tratar de darte contraargumentos, no, a veces ni de manera consciente. Hay veces alguien te da un contraargumento para que tú no sigas en ese empeño y lo hace porque cree que está haciéndote un bien, porque para su concepción considera que lo que tú estás siguiendo es una ilusión, que te vas a enloquecer, etcétera, etcétera. Entonces, desde su amor por ti, fíjense, de un sentimiento de bondad, te dice, mira, pero
no caigas en eso, mira que todo eso es un engaño, ¿verdad? Puede ser que esa persona tenga razón, porque puede ser que usted esté en un grupo, en un camino, en un sendero, o guiado por alguna persona que realmente usted esté metido en un engaño. Pero si usted está siendo bien guiado y se ha cerciorado de eso, entonces, bueno, usted debe saber que aquella persona no le está haciendo por mal. Esa persona la quiere usted y como lo quiere se está preocupando, pero como no entiende de qué va la cosa, por eso está asustada. Entonces usted debe ser compasiva, debe comprender a esa persona, agradecer lo mucho que le está queriendo, pero también tratar de explicarle poquito a poco y más que explicarle, demostrarle lo bien que le está yendo a usted en la preparación para el encuentro con su amado, si es que le está yendo bien. Si el camino es real, le debe de estar yendo bien. Todo esto que he hablado es para describir que la entrega total es el resultado de un proceso, pero ese proceso tiene que ir marchando constantemente. No es a cuando llegue el proceso, usted forma parte del proceso. Si la chica no va trabajando en su propia actividad, si no va pensando, dedicándose a pensar, a buscar información sobre el muchacho, entonces el proceso se torna todo pálido, se torna todo opaco y a veces hasta se apaga el proceso. Entonces eso es lo que hace el devoto cuando escucha hablar sobre la suprema personalidad de Dios, cuando se reúne con otros devotos, cuando lee las escrituras sagradas, cuando eso es lo que hace. Lo que hace es ir buscando cada vez más conocer a aquel que desea como su prometido y como su futuro objeto de entrega total. Entonces habíamos también leído después del verso 66 al 67, donde Krishna le decía a Arjuna, este conocimiento confidencial nunca se le debe explicar a aquellos que no son austeros, devotos o que no están dedicados al servicio devocional, ni a alguien que está envidioso de mí, eso lo habíamos explicado. Aquel que les explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. También lo explicamos y en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él, ni nunca lo hará. Y hasta ahí llegamos. Llegamos hasta el 70 que dice, y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo en cada amanecer o hemos hecho. Y aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos. Wow, el Señor, ¿qué está diciendo? Yo quiero leerlo otra vez. Mira, escucha. Dice, aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de las reacciones pecaminosas. ¿Qué significa se libra de las reacciones pecaminosas? Significa purificación. El Señor está revelando un proceso de purificación. Por favor, mire, detenga su cerebro, detenga su mente, detenga todo lo que está haciendo un segundo y recapacite en esto. El Señor está revelando un proceso muy simple que uno puede seguir para purificarse. ¿Cuál es ese proceso? El Señor está diciendo que aquel que escucha con fe y sin envidia, ¿qué es lo que hay que escuchar con fe y sin envidia? Esta conversación sagrada, o sea, lo que dijo anteriormente, la sagrada conversación nuestra de Arjuna y Krishna. O sea, si yo logro escuchar con fe y sin envidia, sin celo, sin transformarla, sin inventarle cosas ni interpretaciones, esta sagrada conversación, entonces dice que yo emprendo un proceso de purificación. Yo me purifico, me voy purificando. No hay, fíjense qué método tan simple. No me pide una austeridad determinada, no me pide hacer obras de caridad, no me pide hacer no sé cuántos rituales, no me pide una meditación de tal tipo, no me pide un baño en no sé qué río para purificarme, empezar mi proceso. Simplemente me está diciendo, mira, te voy a decir un secreto, Arjuna. Si logras escuchar con fe y sin envidia,
Aquel que logre escuchar con fe y con vida esta conversación de nosotros, se purifica de toda reacción pecaminosa. ¿Qué significa eso? Significa de todo cúmulo de reacciones kármicas. Las reacciones kármicas, recuerden que son el resultado de actividades de hoy para atrás, incluyendo vidas anteriores, que son las responsables de preparar lo que la gente llama destino, futuro, etcétera, etcétera, incluyendo tu próximo cuerpo en la próxima vida, incluso las transformaciones de este cuerpo en esta vida, ¿verdad? La vejez, el surgimiento de una nueva enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que si yo empiezo a purificar esas reacciones kármicas que están en mi vida almacenadas en diferentes grados evolutivos, y esas reacciones kármicas son las responsables de mi mañana desde el punto de vista material, mi forma, mi próximo cuerpo, o este mismo cuerpo en el futuro, o una enfermedad, o un suceso, o un todo de mi mañana en grado general. Entonces, si yo comienzo a purificar eso, si yo empiezo a transformar eso, si yo empiezo a quemar eso mediante la escucha con fe sin envidia del Bhagavad Gita, entonces eso quiere decir que mi mañana se va a transformar. Eso quiere decir que mi destino se va a transformar. Hay una famosa frase por ahí, una pregunta que dice, bueno, ¿y se puede cambiar el destino? Claro que se puede cambiar el destino. Claro, el destino no es nada por sí mismo. El destino no es más que el resultado de algo, y si usted cambia ese algo, el destino automáticamente cambia. El destino, el famoso destino, no existe por sí mismo, no hay nada que sea concreto allí, inviolable, no, es el resultado de cosas previas. Si usted logra cambiar y modificar esas cosas previas, una persona podría decir, pero ¿cómo yo puedo cambiar lo previo si ya lo previo pasó y lo que hice lo hice? Sí, pero eso que usted hizo no es lo que conforma su destino. Lo que conforma su destino es la reacción que se está preparando o el efecto resultante de eso que usted hizo. Y ese efecto va con usted y eso usted lo puede cambiar. Por ejemplo, ahora yo cojo y me como un alimento que está muy rico. Mañana ya yo no puedo cambiar el hecho de que me comí el alimento, ese hecho material objetivo ya sucedió, pero sí puedo ir trabajando para que ese recuerdo de ricura del alimento vaya siendo cada vez más tenue en mí. Y en vez de yo caerle atrás ahora diariamente a ese alimento para volverlo a comer, yo haga lo contrario. Decida alejarme de ese alimento e irlo despegando simplemente de mi atracción subconsciente o inconsciente, hasta que ya yo me acuerdo de aquel alimento que lo comí, pero ya no siento el más mínimo deseo ni desenfrenada atracción de volverlo a comer otra vez. Entonces yo cambié mi destino. Porque si yo no hubiera hecho eso, entonces quizás yo dentro de 2 meses estuviera enfermo de diabetes porque el alimento no sé, era un dulce y empecé a comerlo. Entonces la reacción, esa reacción es transformable. O sea, todas las reacciones kármicas son transformables, pero no se pueden transformar sin conocimiento, y menos aún si usted no cree en su existencia. Esos procesos de transformación de reacciones kármicas se llama purificación o expiación. La literatura que tiene que ver con la religión y esas cosas, ¿no? La llama expiar. Expiar y le acompañan de una palabra muy usada y muy gustada por la gente del cristianismo y otras tendencias, porque parece tan mala, ¿verdad? Expiar el pecado. Ay, tienes que expiar tus pecados, tienes que hacer esto para expiar. Ese expiar al que se refiere es el extinguir, el acabar con una determinada reacción kármica. Evidentemente, expiar algo, pero no resolver aquella conducta o causa que me hizo caer en eso, entonces prácticamente por gusto, porque vas a volver a caer y después volver a caer. Necesitas un método expiatorio que no solo haga la purificación, sino que haga también en ti una transformación, para que cada vez tú
seas llevado cada vez menos a esa conducta, a ese pensamiento, a ese comportamiento. Y eso es lo que propone la entrega al Señor y la relación con el Señor. Y eso es lo que propone el canto de los santos nombres. Es no solo ir quemando tus reacciones kármicas, sino también ir quemando aquella ignorancia, aquel olvido, aquella ilusión que nos conduce a caer una y otra vez en actividades que no nos son provechosas desde el punto de vista espiritual. Pero el punto de este verso, tan pequeño, pero a veces la gente le pasa por arriba, pero tan profundo, es que el escuchar con fe, no se trata solo de escuchar, y esa fe se fortalece conversando, intercambiando, familiarizándome con otras personas que estén más avanzadas que yo en ese sentido, en esa fe, en ese amor por Dios. Porque de la misma manera en que obtenemos fe cuando conversamos con 5 personas que están tomando un medicamento que ahora yo voy a empezar a tomar. A veces uno está muy adolorido por diferentes males o enfermedades, entonces a uno le dicen, uno prueba diferentes medicamentos y le dicen, mira, prueba tal medicamento. Y entonces uno dice, ay, ese medicamento tampoco sirve, sí. Pero entonces uno tiene la dicha de que se encuentra un día en consulta con el médico o algo así, con 6 personas que están en el salón de espera esperando por ver al médico. Y mientras que llega el turno de cada persona, conversan entre sí. Y usted descubre que esas 6 personas llevan tiempo tomando ese medicamento que ahora le recomendaron a usted y que le hablan, las 6 le hablan de cosas muy favorables sobre cómo el medicamento les ha sido beneficioso realmente a ellas y usted nota que son sinceras. Ese escuchar a esas personas hace que en usted crezca la confianza. Claro, puede que usted tenga experiencias muy negativas y se demore, aún así dude en creer en el medicamento. Pero aunque dude, en el fondo de su corazón siempre va a haber un cambio en algo. Que no lo perciba es otra cosa, pero siempre va a haber. Pero si usted es una persona más abierta, enseguida usted va a desarrollar fe en el medicamento, va a decir, wow, entonces yo lo voy a comenzar a tomar. Entonces la escucha necesita de una cualidad. La escucha de la literatura sagrada necesita de una cualidad. No la escuche como un libro más. No la escuche como el estudiante escucha una clase cualquiera de cálculo, de historia. No. La escucha de la literatura sagrada, la escucha del mensaje sagrado, debe ser una escucha marcada por la fe. Marcada por la fe y sin envidia. Sin envidia significa que mi posición debe ser una posición sumisa y humilde para el texto sagrado y en referencia a aquel que está explicando el texto sagrado. Entonces, si yo junto esas dos cosas, la humildad y la entrega, que es lo contrario a la envidia, y lo junto con una fe que va creciendo, entonces esa actividad de Sravana o escuchar se convierte en un proceso purificatorio de lo más completo, autorizado, eterno y práctico para esta época tan convulsa, donde no hay tiempo prácticamente de nada y donde las mentes de los seres humanos están todas confundidas y dislocadas, porque esa es la metodología que emplea Maya o la ilusión. Mantenerte confundido detrás de lo que parece real. De hecho, eso es lo que significa Maya, ¿verdad? Es lo que no es. O sea, aquello que parece real, pero mira, te digo una cosa, no es real. Es confusa, es muy difícil, pero está tan bien. A veces hay personas, por ejemplo, que les gusta practicar el transvestismo y hay personas que tienen, sinceramente lo digo, un arte para transvestirse, o sea, una persona que constitucionalmente, por ejemplo, es varón y se viste de hembra, pero lo hace tan bien y tiene su rostro una forma tan cercana a la de una muchacha que usted dice, wow, ¿cómo lo logró? Y no estoy hablando de cirugía, estoy hablando del arte de maquillaje, del arte del buen gusto del vestuario, y usted dice, ¿cómo lo logró? ¿Verdad?
Y entonces es lo mismo. O sea, lo que no es, parece, wow, parece, parece una chica, parece, pero desde el punto de vista fisiológico, anatómico, quizás desde los sentimientos lo sea, o la mente, pero desde el punto de vista anatómico, no lo es, pero parece. Es a ese mismo principio el que sigue Maya. Cada vez que pase más tiempo en Kali Yuga, va a haber más confusión sobre qué es espiritualidad y qué no es espiritualidad. Y cada tiempo que pase va a ser más difícil encontrar una espiritualidad lo más cercana posible al modelo original. Yo quiero que ustedes tengan siempre presente eso. No piensen que va a ser al revés. No piensen que está habiendo cada vez más auges de senderos y maestros y centros para cultivar la espiritualidad. No. Está habiendo cada vez más auges de senderos, centros y maestros para cultivar la sombra de la espiritualidad. Kali Yuga está descrito que la fe verdadera, la espiritualidad verdadera y la devoción pura van a ser cada vez más raras. Se describe que para finales de Kali Yuga, se describe en el capítulo, en el canto número 12 del Srimad Bhagavatam, que para final de Kali Yuga, encontrar un devoto puro va a ser tan, pero tan extraño como encontrar un animal raro extinguido. A tal punto que cuando lo encuentre, la gente malvada de esa época le va a caer atrás para matarlo de lo raro que va a resultar. Así que si eso va a llegar a ese punto, quiere decir que la devoción pura no va a ser cada vez más presente, la devoción pura va a ser cada vez más rara de encontrar. Entonces eso quiere decir que si va a ser cada vez más rara, entonces parece que hay un choque ahí. ¿Cómo es posible si cada vez hay supuestamente más centros, más esto, más aquello, más tendencia, más caminos, más nuevos senderos que surgen? Y parece que hay más gente practicando la espiritualidad, entonces ¿cómo va a haber cada vez menos devotos puros? Parece que hay un choque, ¿verdad? ¿Cómo si cada vez hay más, aparentemente, como la literatura dice que cada vez hay menos? La literatura no falla, la literatura es pura, la literatura sagrada, la palabra del Señor no tiene posibilidad de estar equivocada. Así que la única solución lógica es la siguiente, que ese aumento es un aumento marcado por la apariencia, así que hay que tener cuidado. Eso lo dejo simplemente a reflexión personal. Pero sí quiero que mediten en el hecho de que dice Krishna aquí, que aquel que escuche con fe y sin envidia esta conversación sagrada nuestra, ¿verdad? Wow, eso está fuerte, eso está hermoso, eso está... Para aquel que tenga un granito de fe, eso está genial porque te dice, sigue escuchando, aprovecha, busca la conversación, escúchala, intercambia. Cuando te reúnas con alguien que tenga fe, no pierdan el tiempo hablando de política, hablando de economía o hablando de no sé qué. Esos 5 minutos aprovechan en debatir, intercambiar lo que más te asombra, lo que más te gusta, lo que tú quieras sobre esa conversación u otra conversación implicada directamente con la personalidad suprema de Dios. Entonces el Señor dice, se libera de las relaciones pecaminosas, o sea, de las reacciones kármicas poco a poco, de la tendencia a caer en ellas también, y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos. Hay algo también interesante. Escuchar la conversación me purifica, pero escuchar la conversación por sí mismo, con fe y sin envidia, no me lleva al plano supremo de la morada de la suprema personalidad. Me lleva al plano de la bondad pura, o sea, la morada donde residen los piadosos. La morada pura, también conocida como el plano de donde está ubicado el señor Brahma, o sea, está por encima de la cobertura material, por encima del plano de conciencia material, pero no ha accedido aún a los misterios encantadores del plano de conciencia espiritual hacia adentro, o sea, en el corazón del plano de conciencia espiritual. Te ayuda a la liberación, pero no llega todavía al plano de amor puro por Dios, porque el plano de amor puro por Dios requiere de otros elementos, requiere de una evolución en el servicio devocional y de la participación
de devotos puros del Señor. Pero eso lo vamos a ver después en otros textos que se refieren a eso y no en estos textos de el Bhagavad Gita. Entonces eso lo dejo ahí a colación, el escuchar como proceso purificatorio. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe durante este día y que tengamos por favor, Señor, la dicha, que tengamos, Señor, por favor, la misericordia, Señor adorado y Señor querido, que tengamos la dicha, la misericordia de creer en ti y de creer en que en verdad si escuchamos esta conversación, nuestro corazón se va purificando. Hare Krishna, buenos días y que la gracia de Dios nos acompañe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.